están un contexto y aquí están las coproducciones con México, mira, solo para nombrarlo. Luego Sí. viene lo que se hizo. Es súper importante, Rito, porque pues de esas coproducciones viene precisamente la idea de traer talento mexicano a dirigir películas colombianas. Sí, esa empresa Cofilms se formó con personas que venían de la Radiotelevisora Nacional. Resulta que para el año 1963 se acabó el teleteatro. No se tomaron esas decisiones porque iban a comenzar en revisión. Entonces Manuel Medina, Vanessa, Rebeca López, esos actores, Enrique Pontón y Enrique Velázquez, decidieron hacer esta empresa. Yo no le daba mucha importancia a, a Francisco Yessi Tren, el abogado, pero según indagué, parece que él fue el que al final recibió esa empresa como un legado de un pleito laboral, de un pleito entre socios, y no es precisamente que él hubiera invertido. Francisco Yessi Triana es el tío de José Alenquer. Bueno, ¿les parece si damos inicio? Bueno, amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de Memoria Activa. Un saludo a los participantes y a los usuarios que están conectados. Le doy la palabra a Alexandra Paya, la directora de la Fundación, y nada, disfruten de la sesión. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Los saludo desde el Encuentro Nacional de Cine. Estamos aquí en unas reuniones y mesas muy interesantes con distintos miembros de la industria, definiendo temas que tienen que ver con la política pública de la cinematografía en Colombia. Es un gusto volver a saludarlos en este nuevo Memoria Activa con una película que para nosotros es muy especial, que constituye un hito en la cinematografía colombiana, como es Semáforo en Rojo, dirigida por el mexicano Julián Soler. Es muy importante mencionar que este tipo de espacios de socialización de la memoria audiovisual colombiana hacen parte del proyecto de fortalecimiento del patrimonio audiovisual que aprueba el SENAC y por supuesto que depende de los recursos del FDC, del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Colombiano que administra Proimágenes Colombia. Así que, por supuesto, un agradecimiento al SENAC y a ese proyecto de fortalecimiento que nos permite desarrollar este tipo de actividades. Como les decía, en la tarde de hoy vamos a abordar el tema de la película Semáforo en Rojo, que es una película colombiana, pero con director mexicano, por lo cual hoy tenemos unos invitados muy especiales que por supuesto tienen relación con la historia del cine mexicano. Nos acompaña en primera instancia eh, Armando Casas. Armando Casas es actualmente, ya nos había acompañado en otro Memoria Activa, si no me falla mi memoria, pero actualmente Armando Casas es el director de la Academia Cinematográfica Mexicana. Armando es director, escritor y productor de cine. Es licenciado en cinematografía y egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC y académico de tiempo completo de esta institución desde 1991. Armando estudió las carreras de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones y ha tenido la distinción Universidad Nacional 2003 para jóvenes académicos en el área de la creación artística y extensión de la cultura. Ha sido productor de más de 20 largometrajes de ficción y documental, así como también ha sido director de los largometrajes Un Mundo Raro, Familia Gang,
Mala Copia, y decenas de cortometrajes, documentales y programas para televisión, en donde se destacan sus documentales sobre la historia de la caricatura en México y la serie documental de Oficio Monero. Ha impartido conferencias sobre diversos temas de cine en escuelas y universidades de Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo, Valparaíso, La Habana, San José de Costa Rica, Valencia, Barcelona, San Diego, Beijing y en las más destacadas instituciones mexicanas. También ha sido jurado de festivales internacionales como el de Guadalajara, Morelia, Santiago de Cuba, Santa Fe de Antioquia, Viña del Mar, Cartagena, La Habana y Huesca, entre muchos otros festivales. Es autor y coordinador de 12 libros sobre cine y filosofía y coautor de un par de libros sobre cine mexicano, uno de ellos editado en España por la Semana Internacional de Cine de Valladolid y el otro por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ha escrito decenas de artículos sobre diversos temas cinematográficos en libros y revistas nacionales e internacionales. Del 2004 al 2012 fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Desde diciembre de 2016 hasta enero de 2019, director general de TV UNAM. Desde febrero de 2019 hasta octubre del 22, director general del Canal 22 de México, el Canal Cultural de México. Actualmente es el presidente, como les decía, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias, Armando, por estar acompañándonos en la tarde de hoy. De otra parte, aunque se encuentra en este momento en La Habana, Cuba, tuvimos oportunidad de hablar con otro de los invitados de la tarde de hoy, Alejandro Gómez, hijo de Clemente Gómez Pérez, el gerente de Pelmex Colombia durante 30 años. Alejandro Gómez es publicista de la Universidad Central, estudió también mercadotecnia, hizo una especialización en dirección de marketing en México, fue junto a su padre subgerente de películas mexicanas S.A. y director de programación en Procinal, que es una empresa de exhibición de cine en Colombia, y por su oficio en Pelmex, un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la relación Colombia-México en el contexto de la cinematografía, tema que ya hemos abordado en otros escenarios, uno de ellos precisamente con Armando Casas en su calidad de gerente general del Canal 22, donde tuvimos la oportunidad de adelantar un documental muy interesante denominado El cine también nos une, en el que precisamente abordamos este tema relacionado con esa estrechísima relación entre Colombia y México en lo que tiene que ver con la industria cinematográfica, con el gran impacto que tuvo la industria cinematográfica y las películas mexicanas en Colombia, con el impacto que eso tuvo también en la cultura nacional, en donde realmente los colombianos nos sentimos bastante identificados con la cultura colombiana, con la cultura mexicana. Y bueno, creo que fue un documental exploratorio muy interesante y hoy vamos a andar precisamente en ese vínculo a través de la exhibición de esta película y a través de la charla que tiene que ver precisamente con el impacto que esta película tuvo en el contexto de la historia del cine colombiano. Y por supuesto, pues queremos tener la perspectiva tanto de Armando como de Alejandro. Contamos, como siempre, con la maravillosa conducción de Rito Alberto Torres, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, quien nos va a dar entrada a esta discusión y a este diálogo que tendremos con Armando y bueno, con Alejandro, que tuvimos la oportunidad de grabar para que hiciera parte de esta memoria activa. Así que buenas tardes, bienvenidos todos y Rito Alberto, es todo tuya la pantalla. Gracias, querida directora, o maravillosa directora, por decirme a mí también, maravilloso. Eso es marvelous. Vamos a ver hoy, entonces, les proponemos esta guía de memoria, Semáforo en Rojo, una producción colombiana con personal técnico y artístico de Colombia y México, una breve semblanza de Julián Soler, de Guillermo, y acá es
José Pepe Galvez. Galvez. José Caparrós, que fue quien aportó el argumento, distribuida Un paréntesis. Uno tiende a confundirse porque el hijo de Pepe Galvez, que luego hizo mucha televisión en Colombia y que era galán en la televisión colombiana, se llama precisamente Guillermo Galvez. Sí, de ahí proviene de esta memoria inmediata sobre nuestro querido actor Guillermo Galvez. Luego está José Caparrós, que es una figura muy importante porque el argumento es de él. Y vamos a invertir eso. Primero vamos a ver la preservación por digitalización desde copias encontradas en Colombia y México otra vez. Y finalmente la semblanza de Pelmex S.A. de Colombia, que es la empresa que nos presenta nuestro querido amigo Alejandro Gómez. Semáforo en Rojo es una película totalmente filmada y colombiana. El dinero lo aportaron, costó $1 millón desde 1963, se estrenó en febrero de 1964, pero ellos en su copyright lo tienen como de 1963. Aquí está en mayúscula el aporte mexicano a esta película. No solamente fue el director, también fue el fotógrafo, el montajista, el sonido, los camarógrafos. Estos fueron aportados desde México y dos personajes muy importantes, Ofelia Montesco y Roberto Canedo, en la parte artística. Sin embargo, Ofelia Montesco creo que era de origen peruano, según las indagaciones que hicimos para este momento. No sé si quieras anotar algo, querido Armando. En principio, agradecerte la participación y estar muy contento de ver. Porque el aporte mexicano es importantísimo. Muchas gracias. Esta película es hermana de Cada voz lleva su angustia, que fue la película que en el año siguiente Cofilms hizo utilizando el mismo esquema. El director, el fotógrafo, en ese momento el fotógrafo Alex Phillips, el director Julio Bracho, la música de Salvador, se me olvida el nombre de ese gran compositor mexicano de música para cine, pero es el mismo esquema. Y con lo que ganó en esta película, que fue un éxito de taquilla, quebró en Cofilms en Cada voz lleva su. Sí, efectivamente es una película colombiana con mucho personal mexicano en las funciones principales, entre los actores principales. Yo además destacaría, están los créditos principales, a un productor mexicano de origen libanés que se llama Anwar Badin. Anwar Badin. Él es un productor muy importante en el cine mexicano. De hecho, es uno de los productores que empezó a enseñar el trabajo de producción en la naciente escuela donde yo estudié, que mencionó hace un momento Alexandra. El CUEC. El CUEC. El CUEC nació además en esas fechas. El CUEC nació en 1963, en el contexto en que estaba cerrada. Es interesante mencionar esto. En México la industria estaba cerrada por el sindicato a nuevos realizadores. Entonces, era difícil incorporarse a ella. Entonces, en ese contexto, surgió una escuela de cine que permitió hacer un nuevo tipo de cine, más parecido a lo que veíamos de Francia y de Inglaterra. Y también surgió el concurso de cine experimental con una alternativa que surgieran realizadores más interesantes. Anwar Badin años después, especialmente en los 80s, 90s, trabajó mucho en las producciones que se filmaban en México, especialmente de Estados Unidos, ¿no? Películas como Conan, Dunas, este tipo de películas tan grandes. Superproducciones que se filmaban mucho en México, Rambo, en fin, él estuvo trabajando en esas películas, esto posterior y de Semáforo en Rojo. Entonces es interesante su participación. Y es cierto, pues el fotógrafo, el sonidista, inclusive los camarógrafos eran mexicanos, el montajista Carlos Saras, que es muy reconocido, y Julián Soler, el director. Hay que decir de Julián Soler que
Mira, acá está. Ahí está, por supuesto. Julián Soler pertenece a una dinastía familiar que es muy conocida en México, el de la familia Soler, los hermanos Soler, los conocemos así. Este libro es un libro emblemático sobre el tema de ellos, escrito por el gran historiador del cine mexicano, Emilio García Riera. Y Julián Soler es el menor de estos hermanos. Cuatro de ellos, bueno, cinco de ellos, incluyendo a la mujer que se dedicó a esto, Mercedes Soler, pero cuatro de ellos se dedicaron a ser actores de la época de oro del cine mexicano, muy, muy conocidos. Fernando, Andrés, Domingo, son actores fundamentales del cine mexicano. Y Julián Soler es interesante porque hizo más películas como director que como actor, aunque como actor destacó tanto en sus inicios como al final. En sus inicios, porque está escrito en esta semblanza. En el 41 hizo esa película Simón Bolívar de Miguel Contreras Torres. Él hizo el papel de Simón Bolívar, que además estudió mucho para hacerlo. Fue tan reconocido que hasta el gobierno de Venezuela lo condecoró, como dice aquí en esta semblanza. Y la última película, efectivamente, antes de morir, El Jardín de los Cerezos, es una película de Gonzalo Martínez, un director bastante estimable del cine mexicano, ya en los 70s, y es una adaptación de la famosa obra de Anton Chekhov, en donde pues un Soler ya viejo, hace unos papeles importantes. Julián Soler, de hecho, de los hermanos, los papeles que tenía eran más bien de galán, era el hermano galán de ellos. Los otros eran actores Dramático. actores más de carácter, sí, bueno, que hicieron cualquier cantidad de películas importantes, incluyendo también comedias. Domingo Soler, por ejemplo, es el que personifica a Pancho Villa en la emblemática película mexicana Vámonos con Pancho Villa. Y Fernando Soler es un actor que trabajó en las primeras películas de Buñuel, por ejemplo, igual que Andrés Soler. Julián tiene menos relevancia como actor porque hizo menos películas, pero, y aquí lo dice la semblanza, como director hizo 85 películas. Yo creo que él es el que mejor se Y define. vivió 67 años, 60 años. Exacto, sí. Oye, además es muy curioso estas familias mexicanas dedicadas al cine, porque si tú recuerdas, Armando, cuando Sí. abordamos el tema de Cada voz lleva su angustia, pues la dirige Bracho, que también tiene toda una dinastía. Sí, es cierto, Julio Bracho, que también su hija Diana Bracho se dedica a la actuación, es muy reconocida, igual que Julio Bracho. Pero el caso de los hermanos Soler es único, quizás inclusive en la historia del cine mundial, por lo menos del cine, inclusive el europeo y el norteamericano, porque entre todos los hermanos hicieron una cantidad de películas que no conocemos otra familia, y estoy hablando en Estados Unidos de los Carradine, de los Houston, de varias otras sagas familiares, De los Cohen. bueno, sí, que no, que en México representan una saga absolutamente que a la fecha existe. Mundial, Es yo creo, descendiente. ¿no? Yo creo que esta saga no es igualada en ninguna parte del mundo porque ellos mismos tienen 400 películas. Exacto, y bueno, y sí hicieron muchas películas muy valiosas en el cine mexicano, como actor especialmente. Eh, Sus descendientes son actores que fueron muy conocidos en México, como Fernando Luján, por ejemplo, que él se cambió ahí los apellidos. Ellos no se apellidaban Soler, se apellidaban Díaz Palavicini. Y Díaz Paván, más bien. Palavicini también es un nombre, es un apellido que se inventaron. Hijos de inmigrantes españoles en México, teatreros, y ellos, todos los hermanos, nacieron en distintos lados porque los papás estaban de gira. Y, y esta familia representa al cine mexicano algo que no se parece en ningún lado del mundo, que es la cantidad de trabajo que hicieron para el cine mexicano es muy vasto y muy relevante. Y Julián su es direc-
Sí, su dirección de esa película Tormenta, donde él actúa y escribió el guión y además se dirige. ¿Usted sí. tiene alguna información? Mira, No la conocemos. le voy a recomendar una página de internet que es muy importante para quien le interese el cine mexicano. Se llama el Diccionario de Directores de Cine Mexicano. Así se llama, ponle así, van a Sí, llegar a la página. Es una página muy, muy elaborada que viene de unos libros muy trabajados durante décadas. Es muy completa. Ahí estamos todos los directores de cine mexicano, no importa que hayamos dirigido una película o 80 o 100. Ahí la están usamos todos. para elaborar estos perfiles. La señora Perla Quick es también Es la una de las autora, es Perla Schuch. Schuch. Exacto, sí, Perla Schuch es quien hizo este diccionario. Lo empezó desde mediados de los 90, publicó los libros y bueno, ya la cantidad de directores que surgieron en el siglo XXI en México, que casi empató a todos los del siglo XX, que ya eran bastantes, pues hace imposible que el diccionario esté ya en libro. Y está muy bien en esta publicación. De hecho, en el siglo XX ya éramos 500, ahora ya casi 1000. Entonces, en la historia del cine mexicano, directores. Entonces, en la página esta que pueden consultar, viene, por supuesto, Julián Soler, y vienen siempre sus fichas completas, testimonios, en fin, es muy completa. Y me parece que es interesante decirles lo que él, cómo se define él a sí mismo. Me parece que es muy justo. Él se define a sí mismo, dice, me defino a mí mismo de manera sencilla. Soy un buen director, no brillante ni genial. Tengo una ventaja o virtud. Sé explicar y hablar con el actor y decirle lo que quiero, pero en tal forma que ni los lastimo ni lo molesto. Entonces, un 95% de los que han trabajado a mi lado me estiman por ello. No quiero negar que en cierta ocasión, con elementos sin ninguna significación, me he visto en la necesidad de emplear un poquito de energía, de autoridad para hacerme entender. Creo que, a ver, desde México, la obra de Julián Soler efectivamente no es de los grandes directores del cine mexicano, lo digo con claridad, pero no es un director malo, efectivamente, es un director bastante eficaz, es un director que... Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu concepto sobre su cinematografía? Es un buen artesano. Vamos a poner la categoría de un director artesano, que es decir, conoce el oficio, lo aplica bien, es cuidadoso con el oficio, tiene un buen trabajo de actores, es actor y eso le ayuda muchísimo, sus hermanos son grandes actores. De hecho, el curioso caso es que Julián Soler fue el director que más veces dirigió a Fernando Soler, el gran actor del cine mexicano. a su hermano. Sí, entonces su cinematografía es muy ecléctica. Él trabaja con lo que le ofrece. Entonces las películas son mejores o regular en función del propio guión. Él es muy funcional. Y creo que se nota aquí en Semáforo Rojo. Cumple bien con lo que se le encarga, pero pues no hay un universo de Julián Soler. No crea, a diferencia de Buñuel, del Indio Fernández, de Julio Bracho, de estos grandes directores cine mexicanos, Roberto Gabaldón, Luis Alcoriza. Soler es un director artesanal que cumplió muy bien con su oficio. Entre sus películas interesantes, yo destacaría una muy poco conocida, inclusive en el cine mexicano, que es el de que hizo el de La Madre, eh, que tiene un problema muy interesante de bioética, que tiene muy polémico para la fecha. Es una película que todavía se puede analizar por el interés que genera el propio guión. Hizo una película con el actor icónico de popular del cine mexicano, Pedro Infante, que siempre fue muy exitoso en México. La tercera palabra, una película bastante digna, interesante. Eh, y su última película es un cortometraje, curiosamente, que forma parte, ahí está, de una serie de cuentos. El cuento se llama El soplador de vidrio, pero la película se llama Los amantes fríos, que son 3 cuentos. El Son cuento 3 Soplador de vidrio episodios, ¿no?
Sí, son 3 episodios. Y la película está bien, es una película de humor negro, una comedia de humor negro, escrita por un dramaturgo mexicano muy relevante, muy importante, se llama Hugo Argüelles, que hacía teatro de humor negro. Entonces la película terminó, a diferencia de los directores de cine mexicano tan relevantes que hicieron al final de sus vidas películas no muy interesantes o bastante fallidas, el caso de Julián Soler es interesante porque su último trabajo es uno de sus mejores trabajos. Ahora, hay que decir que Julián Soler conocía muy bien, y eso tiene que ver con la película de la que estamos hablando, los géneros cinematográficos. Los sabía aplicar muy bien. Y es lo que hace en general en sus obras. O sea, bien podía dirigir inclusive una película El Santo. Él dirigió una de las películas del Santo. Dirigir comedia, dirigir melodrama, dirigir cine histórico, dirigir humor negro o comedia, y por supuesto la película que nos toca es una película de cine negro clásico, es lo que en Estados Unidos llaman caper film, o sea, una película de atracadores, un subgénero del cine negro, y en Una ese policíaca, como sí, policíaca, cine negro, o sea, el film noir, que se llamaría en Francia, inclusive heredera, abiertamente heredera de una película clásica francesa que se llama Fififi, ¿no? De Gus Dassin. Y también que yo, Es un rififi colombiano, sí. exacto, es un Fififi colombiano, sí, y de alguna manera yo no creo que desconocieran la película Stanley Kubrick, que es un anterior que se llama The Killing, que se ve que la conocían, aparecen elementos que son Similares. similares y bueno, está bien, ni más ni menos referirse a Kubrick, ¿no? Además, una película muy afortunada, ¿no? Que en español le pusieron Casta de Malditos, The Killing. Entonces, yo creo que es una película que una de sus virtudes es efectivamente que es una clásica película de género bien ejecutada, eficaz, funcional, que tiene los elementos de la misma, inclusive es interesante hasta sus mujeres en la película, no solo las mujeres de la película, representan personajes clásicos del cine negro, ¿no? Desde la Femme Vampiresas. Fatale, exacto, la vampiresa o Femme Fatale, hasta una mujer tipo Rita Hayworth como Hilda, la cantante, que es la amante apasionada, la mujer buena, ¿no? Que se quiere casar, la esposa engañada o la mujer manipuladora. Es muy interesante en la película la visión a esta distancia de sus mujeres, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que la película es una película que le hace justicia al buen oficio de Julián Soler, sin ser un gran director, pero creo que tiene un buen punto de partida que es este guión. Y se reflejó en la taquilla porque fue una Sí, una película película que bastante taquillera. es que Al además me final, imagino, ustedes me lo al final, dirán, pero es que, a ver, es interesante, es ver un Bogotá moderno, ¿no? Eso no creo que fuera, eso ya es interesante. eso iba a decir, que además Claro, tiene es otro dentro de perfil la a seguir viendo. cinematografía nacional, tiene unos elementos muy interesantes. Uno, que rompe con lo que venía siendo el cine colombiano al plantear este cine negro policíaco, y dos, que muestra a Bogotá en su esplendor. Es quizás, y Rito me corrige, una de las primeras películas que usa a Bogotá como un escenario del atraco, del robo y tal, y eso la hace muy atractiva porque muestra una Bogotá fantástica de esa época, Claro, el edificio del que no Banco se había visto. Cafetero en la calle Décima, era el momento en que ese sector de la ciudad era el más moderno, estaba el Banco Cafetero, Seguros Bolívar, que quedaba al frente, y el Banco de Bogotá, que quedaba una cuadra atrás. Todos era el sector de los rascacielos, no eran de más de 10, 15 pisos, pero eran nuestros rascacielos. Si quiere, maestro, cuéntenos, aquí tenemos una semblanza de Pepe José Galvez, Gálvez, que es más solo de una ustedes cosita, que, Rito, para terminar el tema de Bogotá. Es que señor. otra cosa que creo que es muy valioso y tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen en patrimonio fílmico, es que todos sabemos que las películas, más allá de su propio valor artístico, valor creativo, O de general, entretenimiento.
tiene un valor de testimonial, ¿no? La más mala Claro. película tiene un valor testimonial. Esta afortunadamente no es una película mala, me parece que es una película bastante interesante que funciona, es una película muy eficaz y funciona bien. Y se puede ver sin ningún problema todo. Además, ahorita vamos a hablar de eso, tiene estupendos actores. Eh, pero vean, ver Bogotá de los años 60, o sea, ver los automóviles, ver las avenidas, ver el circuito, ¿no? Cuando la persecución, las Que es la patrullas. carrera décima, Exacto, exacto. Entonces eso también bueno, eso es valiosísimo también y sustenta el sentido del rescate patrimonial de los acervos audiovisuales que tenemos en todos los países, más allá claro. de las películas. Ahora, si la película tiene una narrativa, un valor artístico, creativo, que bueno, creo que Semáforo en Rojo tiene valores más allá de solo testimonial, indudablemente. La fotografía, además, ya hablaremos de eso, creo que funciona muy bien. Hablemos de los actores, Rito, que querías ahora Sí, de José pues Gálvez. para que Iba a usted, decir antes de pasar a los actores, Rito, que viendo esta película y escuchando lo que dice Armando sobre el tema de lucir Bogotá, recordé un poco el preciosismo de Bogotá en 2 ángeles y medio, que también en ficción y más o menos, bueno, es un poco anterior, muestra una Bogotá pues que hoy ya no existe, que es un registro valiosísimo del Parque Nacional, de barrios residenciales de Bogotá y recordé un poco como esa muestra de la ciudad en una película de ficción. Sí, sí, esa película es de 1958 de Demetrio Aguilera Malta, que Y un poquito antes. venía de México y que se asoció con un militar, Carlos Corredor, y usó los servicios de la sección de cine de la Radio Televisora Nacional. Lo vamos a ver ahora porque ese es el origen de Ecofilms. Pero si quieres, Armando, pues ustedes acogieron a José Gálvez y lo convirtieron en una estrella es que verdad, José Gálvez se hizo famoso en México. Se viniendo. volvió Sí, por bueno, favor, continúa. es el protagonista, por supuesto, de esta película, y por supuesto de la película que dirigió después Julio Bracho, con él, cada voz lleva su, Boya son Angustia. por supuesto. Entonces, y aquí como está en la ficha, pues llega a México invitado, en su momento por un actor mexicano, trabaja en varias películas mexicanas, hace teatro en México muy importante. Eh, Yo destacaría, por ejemplo, hay una película en donde él es un papel pequeño, pero es una película mexicana muy importante, Macario, de Roberto Galvaldón. Es una película muy relevante en el cine mexicano. Y él hace el Sí. papel de, ni más ni menos, del diablo, ¿no? Él es una aparición frente a Macario y representa al diablo frente a López Tarso, que es un gran actor del cine mexicano. Hay que decir que José Gálvez, que era un actor de carácter fue muy respetado en México como un gran actor, se hizo famoso a nivel popular, no por el cine tanto como por la televisión. En México fue muy famosa, la gente de mi generación lo recuerda muy bien, y los más grandes a mi generación, por supuesto. Aquí está señalado en una serie cómica de los años 70 que se llamó Hogar Dulce Hogar. Eso lo convirtió en una estrella de la televisión, a José Gálvez. Realmente se fue muy conocido por esa serie, lo hizo al lado de un actor, de un comediante mexicano llamado Sergio Corona, que todavía vive a los 95 años y está en activo. Eran una pareja en esa serie que fue muy famosa. Fue muy famosa también en Colombia. Es decir, También se veía en Colombia. a Colombia, hubo una época en que se trajeron obviamente hay unas posteriores, en que se trajeron unas comedias de humor mexicanas y unos talk shows mexicanos de humor, como tú debes recordar, por ejemplo, La Carabina de Ambrosio. Bueno, esa es una de las series emblemáticas de mi Se generación. llamaba ¿Qué nos pasa?
Un actor con el que yo tuve el gusto de trabajar al final de su vida, Héctor Otro Suárez. de humor, sino otro tipo de programas mexicanos que tuvieron un Sí, sí. peso colombiana como El Chavo, como Chespirito, Claro, y claro. además estaba Pepe Gálvez, porque esa comedia también se pasó, fue comprada en Colombia y era muy exitosa, así como esas otras comedias mexicanas que también tuvieron mucho peso y mucha audiencia en la televisión nacional. Sí, sí, aquí como pasa con muchos inmigrantes que llegan a México y se quedan a vivir aquí, en el caso de José Gálvez o Pepe Gálvez, que así le decían en realidad muchos de sus compañeros, o así se le conocía también, eh, la verdad es que aquí en México, se los digo con franqueza, nadie pensaba que era colombiano. Sí, o sea, cuando lo investigaban, sí, pero de principio Se ponía no en había nada evidencia. que había muchos actores en México, hay muchos actores en la historia de México que no nacieron aquí, que se integraron muy rápidamente al panorama mexicano. Él fue clarísimo, ¿no? Clarísimo, formaba parte de los actores mexicanos, ¿no? Aunque realmente había hecho trabajo en Colombia y había nacido allá. Y como te Eso. decíamos, tu hijo se convierte en una época en el gran galán de las telenovelas colombianas. En Colombia, aquí no, allá. Pero aquí él fue muy, muy, muy conocido. Y creo que Es, está muy bien en la película. sí, lo hace bastante bien. Sí, Y en las dos películas. Finalmente queremos darle el mérito a José Caparrós Aguiar, que es el guionista, el argumentista. Me parece porque el guión técnico de Semáforo en Rojo lo hizo Julián Soler porque era muy importante esa labor y él lo conocía, esa técnica. Pero también José Caparrós Aguiar, que es del grupo de españoles que vienen a colaborar en el montaje de la televisión colombiana, hizo una película Contrabando de Pasiones, que es una película muy emblemática también y tiene el sentido también del crimen y del cine negro, con una protagonista femenina que también es de la Fundación Patrimonio Fílmico. Tuvo José Caparrós Aguiar, después de su estancia en Colombia, una importantísima labor en Perú y es el pues creador de una empresa de televisión, Panamérica Televisión, que es muy importante en el hermano país. Y fue declarado personalidad meritoria de la cultura posteriormente a su muerte, ¿no? El año pasado o antepasado. es muy justo reconocerlo porque es un guión bastante funcional. Sí, el Creo que guión es importante. creo que es lo que les insisto. Julián Soler sabía su oficio, pero evidentemente las películas que él hizo son mejores o no, depende del propio guión. Les mencionaba hace un momento Mi madre es culpable, que es un guión muy interesante, y él lo Esa hace, está en la app de Claro, ¿no? Hay como 5 películas de Julián Soler que sí, están en la app de sí. Claro. Y dependía de lo que le ofrecieran. Él era un director artesano, era muy, era un director muy cumplido con la técnica cinematográfica. Si analizamos la película en ese sentido, es muy correcta, está bien filmada, Totalmente. no tiene problemas técnicos, como dices, él que hizo el guión técnico, porque en esa época se acostumbraba que efectivamente el director hacía directamente un guión técnico en el papel. Ahora tenemos otra forma de elaboración, pero él era muy funcional para esto. Pero el guión de Semáforo en Rojo debe reconocerse, por supuesto. Es muy valioso. Aquí hay un contexto general de que permitió que el cine colombiano tuviera esta búsqueda de técnicos extranjeros. Ya había pasado la televisión y a la televisión vinieron ese grupo de españoles, entre los cuales estaba José Caparrós. No tenemos evidencias de que haya técnicos o artistas mexicanos, pero sí la Radiotelevisora Nacional de Colombia, como nos hemos podido dar cuenta en estos últimos tiempos del trabajo que hacemos para recuperar los fondos fílmicos
RTBC, señal memoria, antes en Revisión, nos damos cuenta que gracias a, por ejemplo, en el caso que citaba Alexandra Falla de Dos Ángeles y Medio, pues el proceso de revelado se hizo allí en el laboratorio que tenía la televisión colombiana, porque pues las películas en 16 milímetros eran las que pasaban a través del telecinado. También está el hecho de que hubo un surgimiento en esa década de empresas como Gran Colombia Film, Pan American Film, la cinematográfica colombiana que colaboró en el procesamiento porque también tenía laboratorio, y Cofilms, que es la empresa que nos atañe y que nos ocupa, que era una empresa que se formó a partir de personas que habían, sobre todo actores, Manuel Medina Andresa, Jaime Velázquez, Rebeca López, Enrique Pontón, que habían perdido digamos, la chamba, como dicen ustedes, porque se había acabado el teleteatro y había comenzado una nueva etapa de producción. Es también una época de coproducciones. La vez pasada tuvimos la oportunidad de ver La Víbora, que era una coproducción con Francia, también de cine negro. Hubo dos colaboraciones con Cuba a través de Manuel de la Pedrosa, Mares de Pasión y Pirañas en el Amazonas, que no se completó, pero Pirañas en el Amazonas, a pesar de ser una película que ocurre pues en la selva amazónica, tiene también un elemento criminal, porque es la primera película colombiana donde se trata el tema del contrabando de drogas. Con Venezuela hubo dos, pero hubo en ese periodo 10 con México. Y ahí quería también destacar la presencia de la formación que se hacía en el radioteatro, luego en el teleteatro, y hay una curiosidad porque resulta que José Gálvez pudo participar en un montaje de Ana Karenina hecho en México por el maestro Sequizano, que estuvo unos meses aquí nomás, pero que fue y trajo el método de Stanislavski para la preparación de los actores. Ahí déjame comentar, Sequizano sí, fue, señor, sí, sí, señor. Sequizano fue un maestro, bueno, obvio, que estudió con Stanislavski, japonés, que dices bien, en México fue fundamental su influencia. Los actores como José Galo y tantos se formaron, los grandes actores mexicanos de esa época se formaron con él. Y entonces fue la mayor influencia del método de Stanislavski en la actuación mexicana fue a través de Sequizano. Casi no hay grandes actores mexicanos en esa época que no hayan pasado con él, a estudiar con él. Es un actor, es un personaje muy relevante en la historia del teatro, de la actuación mexicana. Poco, pero también tuvo una incidencia muy importante. Sí, de 6 meses, pero quedó marcado porque todos los que asistieron a ese ciclo de conferencias dicen y cuentan que, por ejemplo, el papá de Fausto Cabrera, el papá de Sergio Cabrera, anotaba todo y luego comenzaron a utilizar ese método en la formación actoral a través de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Como un semillero Sí. que se promovió. Sí, acaba de aparecer un libro de Sandro Romero del Rey sobre esa presencia fugaz pero importantísima de Sequizano en la actuación colombiana. Usted sabe que hubo problemas ahí porque fue tildado de agente del comunismo, etcétera, y por eso Sequizano, estamos en plena dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, se hizo su trabajo en México, trabajo que tenía intención de hacer. Las historias como la del semáforo en rojo tienen que ver con los habitantes colombianos, con sus escenarios, y finalmente hay una cosa ahí que es la presencia en el cine colombiano de unos maestros colombianos que estudiaron en el exterior y que regresaron para esa época, Luzardo, Pinto y Angulo. Pero quisiera que usted viera con más detalle, y usted que conoce en su papel de miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, esta muestra de solamente una parte de las coproducciones que se realizaron entre el cine colombiano y el cine mexicano. Estas sí todas son coproducciones, filmadas en Colombia. Sí, interesante el contexto también mexicano, paralelo al que acabo de explicar colombiano,
porque en México en esta época es, vamos a decirlo de alguna manera, una suerte de decadencia de la industria exitosa de la época de oro del cine mexicano. Está estancada, no dejan que intervengan nuevos directores. El cine mexicano estaba haciendo básicamente películas que aquí le llamamos de charros, de cantantes, ¿no? Con canciones que, bueno, llegaron a toda Latinoamérica, pero ya películas muy menores. Y además empezaron a aparecer películas de las cuales además Julián Soler dirigió algunas de ellas, sobre jóvenes descarriados, tratando de emular a James Dean, el fenómeno James Dean, y inclusive West Side Story, ver, eran películas para regañar a la juventud, ¿no? Y decir, les llamaban jóvenes delincuentes, jóvenes que estaban fuera del orden social, para al final castigarlos en las películas. Eran películas didácticas hacia los jóvenes muy mal consideradas en realidad en la época. Julián Soler dirigió algunas de ellas. El caso es que el cine mexicano estaba en un momento muy decadente en términos de propuestas novedosas, en términos industriales, en términos alternativos. Era muy interesante el cine del cine experimental que se hacía y el cine de las escuelas. Entonces no me extraña que evidentemente hubiera esta cercanía con Latinoamérica y los directores fueran buscados para dirigir en otros países, entre ellos Colombia, porque realmente aquí había finalmente solo un tipo de cine que se estaba haciendo. Si vemos también un poco, son directores de oficio, lo que vemos en esta gráfica, en realidad a diferencia de Julio Bracho, que era un director muy respetado, y quizás de Tito Davison, que es un director ponderable. Sí, René Cardona es un director más de oficio, un director de consumo de películas. Entonces, en realidad, también ubico que el cine del Santo, que fue un cine muy popular y muy exitoso entre algunos sectores, pues también se diversificó, ¿no? Se filmaron películas del Santo en Ecuador y por supuesto esta película en Colombia, ¿no? Santo contra los asesinos de la mafia, que era parte de la internacionalización del Santo en Latinoamérica. No sé ustedes cómo lo vean, pero alguna vez lo hablamos cuando comentamos Cada voz tiene su angustia, que efectivamente el cine colombiano, que era incipiente en términos industriales, pues por supuesto buscaba el aprender en principio de la eficacia o el conocimiento que tenían los cineastas mexicanos, ¿no? En términos de la cantidad de películas que estaban produciendo, porque en México se producía mucho cine. Ahora es una época en que es muy contrastante el cine en México en los 60s, porque se hacía muy malo cine industrial y había un interés muy bueno y muy interesante cine alternativo. Ese fue el Rick, sentido que hicieron para atraer tanto a Julio Bracho como a Julián Soler, y el equipo técnico también fue un sentido de aprendizaje y de formación, y luego se ve en el desarrollo de las películas colombianas posteriores. Rito Alberto, quería invitarlos a Señora, que escucháramos a nuestro otro invitado, porque se bueno, nos va a acabar el tiempo. Tenemos 10 minutos para las 5 bueno, que es Vale. la hora. Entonces, no sé, y no sé si Armando está bien de tiempo, me dijo que tenía Sí, bien. Ah, Yo solo destacaría antes de que sea demasiado tarde que es importante mencionar que en la película hay una aparición especial de Roberto Cañedo. Roberto Cañedo es un sí, actor muy relevante del cine mexicano. Es un actor que ha protagonizado películas significativas. De hecho, el único totalmente mexicano, porque Ofelia Montesco es peruana, aunque trabajó en México, y Germán Robles, que es un actor que también hizo toda su carrera en México, es de origen español, es nacido en España. Eh,
También está Pontón, que es un actor que también se desarrolló en México, más en el doblaje, curiosamente, e hizo varias películas. ¿Puedes Gracias. acompañarnos hasta el Sí, final? mira, eso lo vamos a presentar, cómo se presentó la película por parte de Pelmex, que hubo un recital de Agustín Lara, acompañado de este señor organista, y más o menos una semblanza muy general de Pelmex, que se constituyó en 1944 con José Alcaraz. Luego hizo una revista que apareció a partir de 1947, revista Sucesos del Cine Azteca, un gran tiraje, como 2.000, 5.000 ejemplares. Y hay una película que hemos usado, que es Colombia y México unidos por una sola estrella, que es la unión entre Pelmes y los Acevedo para promover un concurso de una actriz. Luego en 1959 empiezan con el Cine México de Azteca y un circuito nacional gigantesco. El Cine México le caben 1.200 personas, hasta cuando en 1978 entra Clemente Gómez, el padre del señor Alejandro Gómez. En 1992 se liquida y Alejandro continúa con este legado de lo que fue la distribución, de la cual se encargó en Sudamérica, Películas Mexicanas S.A. de Colombia. Por supuesto, oigamos a nuestro invitado Oigan, Alejandro. solo un detalle interesante, el Diga. cartel es muy bueno, ¿eh? El cartel es Sí. un cartel moderno, con Es- influencia de Saúl Vaz, de Sol Vaz, que Sí, es muy valioso. No sé quién lo haya hecho, pero no vale. tenemos Un muy buen cartel. Sí, muy buen cartel. Hay Me gustaría otro cartel, otro afiche que existe, pero que no lo para pusimos. hacer un Listo, sí, señora. sobre la presentación de Alejandro. Primer momento en que empieza a darse ese vínculo fuerte entre el cine colombiano y el cine mexicano, con películas como Cada voz lleva su angustia y con la película que vamos a ver en el Memoria Activa de hoy, que es Semáforo en Rojo de Julián Soler. ¿Cómo empieza a darse ese vínculo fuerte entre las dos cinematografías? Bueno, realmente todo empieza porque Películas Mexicanas de Colombia, una filial de Películas Mexicanas de México, nació en el año 51-52. Y ahí empezaron Películas Mexicanas a distribuir el material de México, hablemos de la época de oro del cine mexicano, etcétera, que ya conocemos. Y en el año 1960, Películas Mexicanas empezó a construir la parte de exhibición, a pasar sus propias películas, concretamente el Teatro México. Pero ya México quiso empezar a ampliar sus nexos con Colombia, además de la distribución y la exhibición, la parte coproducciones y la parte de intercambio de directores, artistas. Y la primera película que hubo realmente una coproducción o Colombia-México fue en el año 58 con una película Llamas contra el viento. Esa fue realmente. Anteriormente hubo un documental que fue visita a las salinas de Zipaquirá. Pero concretemos, el inicio fue Llamas contra el viento, pero ya concretamente las dos primeras películas donde hubo intercambio, ya llamémosle coproducciones o Talentos. intercambio, fueron la película que nos atañe en este momento, que es Semáforo en Rojo. Entonces, Semáforo en Rojo, vino el señor Julián Soler, el director de la dinastía de los hermanos Soler, acordémonos, Fernando, Julián, que eran en México una dinastía completa porque fueron productores, artistas, directores, guionistas, trabajaron en teatro, hicieron cerca de 150 películas. Y la primera película, las dos primeras películas que creo yo que fueron importantes, el inicio fue Semáforo en Rojo y Cada lleva su angustia. El director fue Julián Soler, como ya hemos comentado. El aporte de Colombia fue José Galvis, que estaba radicado en México ya, Enrique Pontón, Rebeca López, Carlos Muñoz, Ofelia Montesco, la participación por parte de México. Y si no estoy mal, el guión lo trabajó Bernardo Romero Pereiro. José Caparrós. José Caparrós. Una pregunta
¿qué impacto tuvo en su momento Semáforo en Rojo? ¿Qué taquilla? ¿A la gente le gustó? Porque además hay que decir que Semáforo en Rojo pues es una película que narra pues una situación que realmente hasta el momento en el cine colombiano no sé, rompe un poco con la tradición del cine colombiano, que es como el Total, gran robo. total. Hablemos un poco de eso, de la historia y del impacto que tuvo esa historia, obviamente en el público colombiano que fue a ver la película. Claro, la película tuvo un impacto. Primero que todo, la película fue filmada en Bogotá, porque anteriormente las películas que hablé anteriormente eran locaciones en Cartagena, en Cali, etcétera, pero esta fue concretamente en Bogotá. Entonces, fuera de que sí se planea un robo en una joyería en la Avenida Jiménez, entonces se muestran muchas locaciones de Bogotá, bellísimas. Y también hay una parte que sí trata de un robo, la forma muy bien manejada, la forma en que tramaron lo del robo, pero hay una parte muy buena que es que cuando se sucede el robo, ellos cogen un carro, que me acuerdo que ese carro era la embajada mexicana, que se los prestó, un Chevrolet 53, divino. Y empieza la persecución, ya después que pasó toda la trama, la película, ya casi el final, llegan ellos a un semáforo, vuelvo y te digo, por la Caracas o alguna cuestión, como con la 17, y aparece un carro de la policía, pegado a ellos. Entonces, los policías simplemente los miraron a ellos, pero entonces ellos, que ya llevan las ollas y toda la cuestión, se ponen nerviosos y empieza la persecución, arrancaron y empieza la persecución. ¿A qué me refiero esto? Que empiezan a verse también una serie por las calles de Bogotá que son identificables, y entonces es un valor agregado muy interesante. ¿Y cómo recibió la gente esta historia? Es decir, ¿qué tal le fue en taquilla la película? La película se inauguró en febrero, a mediados de febrero, en el Teatro México. Antes de la película hubo una premiere. Acordémonos que el Teatro México pues tiene un escenario, su época 1400 personas, un escenario bellísimo, su famoso telón que se manejaba. Hoy el auditorio Jorge Enrique Molina. Hoy el auditorio Jorge Enrique Molina de la Universidad Central, perdón. Y fueron invitados, no estuvo Julián Soler, pero fueron invitados todos los artistas e intérpretes de la película. Entonces fue un homenaje, se pasó la película y no te imaginas el impacto que tuvo. En el Teatro México duró cerca de 3 semanas la película y alterno se estrenó en Cali, en el Teatro San Fernando, en el Teatro Bolívar en simultánea, que para esa época dar 2 teatros, imagínate. En Bucaramanga. Era un hit en materia de Claro, claro, 2 teatros que le dieran. Y la época de diciembre, acordémonos, la época de enero, de la época de enero estamos hablando de que la gran mayoría del cautivo de las pantallas son americanas. Y en esa época, en Bucaramanga se estrenó en el Teatro Ana Lucía, de los señores Díaz. En Barranquilla se estrenó en el Teatro Colón, en su época, fabuloso. Y en Medellín también fue una bomba porque se estrenó en el Junín en simultánea con el Rex. Excelente las taquillas, les fue muy bien, muy buena plata. La película tuvo muy buen impacto, realmente. Muy buen impacto. ¿Y qué más te cuento de esa época? La película sirvió al año siguiente. Vino la misma. México también trajo, si no estoy mal, el productor era Bracho, de Caos lleva su angustia. Director. Bracho, sí, Bracho, pero cogieron la misma base de los artistas que trabajaron en Caos lleva su angustia. Eso fue una idea comercial muy interesante para nivel distribución, porque cogieron la misma gente y eran prácticamente los mismos. Elías Zamora, bueno, en fin, Carlitos Muñoz. Entonces, Caos lleva su angustia también sucedió el mismo fenómeno comercial que Semáforo en Rojo. Fueron 2 películas, para mí, las películas iniciadoras del intercambio que hubo con México, indiscutiblemente. Esas fueron. Después ya vino, pues obviamente, ya El Ángel de la Calle. Sí. Que la restauramos el año pasado. Alejandro, hablemos un poco del impacto colombiano en México, porque conocemos más del impacto mexicano en Colombia. Claramente las generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos
pues crecieron viendo mucho cine mexicano, pero hablemos un poco de la incidencia que tuvo el talento y el cine colombiano en México. Bueno, más que lo del cine colombiano, México también tuvo varios personajes, entre intérpretes y directores que trabajaron muchos años en México desde la época del 66, inclusive antes, si no estoy mal, Sofía Álvarez, que fue una Una diva una mexicana, diva mexicana colombiana. total, colombiana total, que trabajó muchos, muchos años. Y estamos hablando de películas de alta turmeca, como decimos. También otro personaje fue el señor José Gálvez. José Gálvez trabajó no solamente en películas, sino trabajó en obras de teatro. Hubo un productor muy interesante que fue el señor Ramiro Meléndez. Ramiro Meléndez se radicó en México, estamos hablando de la época del 66, 67, donde hizo como director, él empezó como director, hizo una película Mecánica Nacional, recordémonos, importantísima, y otra película que no recuerdo el nombre, que el director fue Luis Alcoriza. Ya después empezó a producir una serie de películas de otro género, pero dieron mucho, que fueron las películas de lucha libre. Las famosas películas Carlos, bueno, coproducción con otra gente, Carla versus los Jaguares, Campeones del Ring. Hubo muchas películas que él trabajó. De otras series colombianas, estamos hablando ya una serie también de cortometrajes que hubo relación con México y Colombia. Esos son pues más o menos los impactos de las películas colombianas que dieron, ¿no? ¿Alguna anécdota que recuerdes que haya contado tu padre, que fue pues el director por muchos años de películas Alvin Mex. mexicanas? Sí. Que hubiera contado tu padre sobre Semáforo en Rojo. Una anécdota. Bueno, una anécdota a título personal. Sí, puede ser personal. Que el Sí, podemos contarla. A título personal es que te comenté al principio, te había comentado antes que el carro que aparece en 1953 de la película era la Embajada de México. Y mi papá se quedó con ese carro. Ya que me estás preguntando por anécdota, él lo compró. Le decía el ratón. Pero de las películas así anécdotas, pues creo que al México de Cali y al Colón de Barranquilla, no, al México de Cali, a Cali, al Teatro San Fernando, que en su época era, como decir, el México de Bogotá, llevaron los artistas. Llevaron a 3, 4, a Carlitos Muñoz, a Rebeca López, y desde que se pasó por eso te digo, el impacto de esa película, las 2 o las 3 semanas, cuando se pasó la película, llegaron al aeropuerto, y en el aeropuerto la misma gente no lo pensaba, el impacto que tuvo esa película. Y cuando presentaron la película en el Teatro de San Fernando, fue increíblemente el éxito que tuvo con la gente, porque al fin de cuentas era la primera película colombiana que la gente veía en pantalla gigante, veían actores colombianos. Entonces ese fue uno de los impactos que más llamó la atención, que antes no se había pasado ningún largometraje de películas colombianas, sino obviamente cine mexicano, cine americano. Entonces ver a sus personajes que eran de la televisión colombiana, verlos en pantalla gigante, pues yo creo que eso fue una anécdota y un valor importantísimo para esta película, que fue, repito, fue la iniciadora de las películas grandes ya colombianas. Fue el inicio. Hablemos de tu percepción de la película ya desde el punto de vista cinematográfico. Hemos hablado. Hola, ¿qué pasó? Bueno, Se cortó ahí en lo que sí. lo retoman, si lo bueno. Bueno, no se acordó de la presentación de Agustín Lara, el maestro Alejandro Gómez, pues que es una cosa de grado Pero sumo. lo que cuenta Alejandro de la taquilla es impresionante. Y fíjate que lo que dice es muy interesante en términos de la gente estar viendo sus actores en pantalla grande. Creo que eso también fue un tema que impactó mucho de la película. Claro, Yo diría, sobre eso es interesante, 2 actores que están en la película, les mencionaba Roberto Cañedo,
que es un Ujú. actor que seguramente en Colombia vieron a través de películas como Pueblerina del Indio Fernández con Columba Domínguez, que seguramente lo vieron en otras películas más, en Crimen y Castigo, la adaptación de Dostoyevsky que hizo Fernando de Fuentes. También Germán Robles. Germán Robles es un actor que en México fue muy famoso a través del teatro y la televisión, y hizo menos cine que estos dos espacios, pero en el cine hizo un papel emblemático que solamente también creo que conocieron en Colombia, fue el vampiro de la película El Vampiro, que son películas de culto que hasta en Francia han editado el DVD de Fernando Méndez, y él era el famoso vampiro. Eso lo hizo años antes de hacer Semáforo en Rojo. A la fecha en el cine mexicano, Germán Robles pasó a la historia como el vampiro fundamentalmente, ¿no? Entonces, son actores que yo creo también, a la par de que en Colombia veían a los actores colombianos de la televisión en la pantalla grande, estaban participando con actores que también habían visto en algunas películas mexicanas clásicas. Sí, creo que eso fue una mezcla exitosa porque realmente lo que él habla de una exhibición simultánea en varias ciudades era un poco inédito en Colombia que tuviera esa exhibición tan prolongada y en tantas ciudades al tiempo. Una ¿Te película, parece, Rito Alberto, si vamos concluyendo? Porque debemos ya arrancar la sí, exhibición. les voy Y, a dejar acá eh, y y mientras comparativo. en la televisión colombiana se usaba presentar este antes continuamente porque el público solicitaba a los entes que transmiten las películas como Inravisión y posteriormente RTBC, esta película y lo que se veía era el antes. Luego, posteriormente, logramos que encontrar una copia en un mejor estado que la copia que había en Colombia, en la UNAM de México, y les solicitamos que hicieran la captura. Ellos nos mandaron el disco duro y nosotros íbamos a hacer toda la preservación digital con la colorización, la estabilización. Pero resulta que la película no tenía unos fragmentos. La copia que hay en México está incompleta. Entonces acudimos a la Cinemateca de Bogotá, hicimos la captura y posteriormente la compaginación entre la versión que nos mandaron de México y esta versión para tener el complemento total de la película preservada digitalmente. Aún estamos ya pues en los términos finales, pero quería mostrarles cómo era la dificultad para ver la película. Hay fragmentos en los cuales, por ejemplo, acá no hay, ahí está el actor Carlos Muñoz, que hace de portero en la película, y miren el encuadre que se había sometido por el pan scan de la versión que se veía en la televisión colombiana y la falta que hay de fragmentos, ese pedazo no existió, toda esa subida de la escalera hasta que llega aquí y sufre el impacto del ascensor el actor Carlos Muñoz, muy apreciado por nosotros, fue el actor del siglo XX en la televisión colombiana. Ahora, por supuesto, entonces tenemos para ustedes también, amigos de México, compañeros, una versión completa, tanto de Cada bollazo angustia de Julio Bracho del año 65, como de esta película de Julián Soler. Y está a su Que disposición. esperamos poder presentar en México, Armando, porque yo creo que Sí, es eso muy llama. importante poder socializar esta memoria que nos une como países y que nos une como industrias cinematográficas. Eso debe hacerse, creo que será muy bueno que se haga a través de la Filmoteca de la UNAM, de la Cineteca, ya seguramente encontraremos el espacio e inclusive en su momento, si es posible, a través de la televisión en su momento, ¿no? Claro que sí, están disponibles para que sean emitidas nuevamente por la televisión.
Bueno, agradezco mucho, Armando, tu presencia, como siempre, tus comentarios muy valiosos. Es un gusto haberte tenido en la tarde de hoy. Agradezco también a Alejandro que se encuentra, como les decía, en La Habana por habernos compartido sus apreciaciones y datos sobre la película. Y por supuesto a Rito la conducción para que demos paso entonces a la exhibición de la película. Listo, la conducción es tuya. Yo solamente aquí soy copiloto. Gracias por la invitación, encantado. No, un Gracias a abrazo, usted por Armando. participar. Un Abrazo. abrazo grande. Gracias.